Muy buenas a todos y a todas, soy Ángel Chacón y estoy de nuevo encantadísimo de darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la Resistencia, tu podcast sobre hábitos saludables. Y en el episodio de hoy tenemos una nueva entrevista, en este caso hablamos con Carmen Ramírez, que es una enfermera graduada en técnico superior de actividad física y también muy prontito graduada en nutrición humana y dietética, que ha decidido dejarlo todo y emprender en su verdadera pasión: ayudar e inspirar a todas las parejas para que puedan adoptar unos hábitos de vida saludables en el periembarazo. Es decir, antes, durante y después del embarazo. Y hablo de parejas y no de mujeres, porque vais a ver y vamos a hablar en el episodio de hoy largo y tendido sobre los hábitos de ambas personas, tanto la madre como el padre o la otra madre, la pareja en definitiva. Tiene también mucha importancia los hábitos que tengan, y no solo afectan al embarazo, sino que también afectan a la salud del bebé durante el embarazo, después del embarazo e incluso llegando ya a su edad adulta. Así que estad muy atentos y muy atentas, porque el episodio de hoy se promete muy interesante. Y como siempre, antes de pasar a la entrevista, recordaros que tenéis el 10% de descuento en todas vuestras compras en procis.com, bien sea de suplementación deportiva, de alimentación saludable, de ropa deportiva o cualquier otro artículo que encontréis en la web, y también en cualquier formación que encontréis en la plataforma online de FEDA, la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness, todo ello con el código LRF10. Recuerda, LRF10. Y ahora sí que sí, te dejo con la entrevista. Que la disfrutéis. Bueno, pues muy buenas, Carmen. Bienvenidas al podcast de la Resistencia. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ángel, por invitarme y un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes. Es un honor y nada, encantadísima de estar aquí. Oye, aportar lo que podamos, todo lo que podamos. Seguro que vamos a aprender mucho hoy de ti. De hecho, tú eres enfermera, eres graduada en TAFAD y casi, ¿no?, graduada en nutrición humana y dietética, pero te has especializado en algo muy bonito, que es el embarazo. Eh, Cuéntanos por qué te surgió esto de centrarte en todo el tema del preembarazo, el embarazo y el posembarazo. Genial. Pues mira, Ángel, como has dicho, yo en su día, ¿no? Pues empecé estudiando enfermería y luego me di cuenta de que a mí se me quedaba, no, como que me parecía que no estábamos yendo al problema, ¿no? De verdad, yo veía mucha gente en el hospital muy enfermas con estas enfermedades no transmisibles, ¿no? Que ya tanto nos suenan: obesidad, diabetes, todas estas. Y yo decía, jope, ¿por qué las personas llegan a este punto, no? Y entonces fue un poco ahí cuando se me iluminó la idea de, oye, enfermera preventiva, ¿no? De voy a dar un paso más hacia adelante, y lo que me voy a seguir estudiando, ¿no? Que por eso fue también, por eso mi formación así tan dispersa, eh, para ayudar a la gente a que no llegue a este punto. O sea, porque cuando llegamos a ese punto hay muchas cosas que hacer y eso lo hacen en el hospital, ¿no? Y hay como mucha inversión y mucho medicamento y eso está. Pero ¿por qué llegamos ahí, no? Vamos a intentar cortar ese camino, ¿no? Cortar esas vías que impidan que la gente llegue hasta ese punto, porque realmente yo lo he experimentado en mí misma y creo que eso es lo más potente, ¿no? Que me ha hecho ir hacia esto de buenos hábitos. Y es que creo que realmente podemos prevenir muchas enfermedades, y no lo creo solo yo, ¿no? Esto es ciencia también, con buenos hábitos, ¿no? Alimentación, ejercicio, autocuidado, que es lo que hablo sobre todo en mis redes. Y luego, bueno, yo ya estaba en ese punto, ¿no? De, no, yo lo que quiero es prevenir, o sea, yo lo que quiero es ir a ese pasito de antes de, jope, vamos a evitar la enfermedad, ¿no? Y cuando tenía eso claro, pues un día hablando con mi madre, fíjate, ella me comentó que
Bueno, yo es verdad que siempre he tenido como mucha cercanía con mi madre, ¿no? Eso creo que también ha hecho que me guste mucho el tema de la maternidad, es como que la admiro mucho, ¿no? Como muchas personas, me imagino. Y entonces un día hablando con ella, me comentó que ella desde que se quedó embarazada hasta que nosotros somos tres hermanos, hasta que los tres ya estamos como un poquito así más maduros, ¿no? Y pues como que ella tuvo una desconexión brutal de sí misma. O sea, para ella ese periodo de su vida, ¿no? Que a lo mejor fueron pues 20 años, o sea, fíjate que no estamos hablando de 3 meses, ¿no? Sí que me dijo que había sido como, pues como que se había desconectado mucho de su interior, ella vivía, pues trabajaba, ¿no? Como muchas mujeres ahora, tenía su trabajo normal y luego pues niños, casa, etcétera, etcétera. Y entonces me dolió realmente que me dijera eso, ¿no? Porque yo también había experimentado lo que era vivir desconectada de una misma. Y justo en esta conversación que tuve con ella, pues ya estaba empezando a conocerme más a mí misma, ¿no? A cuidarme, a quererme. Y entonces, pues cuando ella me dijo eso, dije, yo tengo que hacer algo para esto, que esto no les pase, ¿no? A las mujeres, porque, joder, me parecía una lástima y además es la pescadilla que se muerde la cola, porque si los papás y mamás no enseñamos a la descendencia, ¿no? A las futuras generaciones, esa parte también de estar conectados con nosotros mismos, de vez en cuando pues tener pildoritas de eso, de autoconocimiento, de autocuidado, ¿no? De preocuparnos realmente por nuestro bienestar físico y mental, pues al final es algo que no se enseña y entonces se acaba perdiendo, ¿no? Yo no sé si a ti te parece, pero yo ahora muchas veces veo que estamos en general, muchas personas, ¿no? Que como que vamos, y yo me incluyo porque a veces también se me olvida, vamos en piloto automático y muy desconectados, ¿no? Muchas veces de nuestra parte más interna, nuestra esencia, que me gusta decir. Entonces, bueno, pues fue un poco a raíz de eso que dije, yo tengo que hacer algo para que esto no ocurra. Y entonces dije, jope, pues mira, como a mí me gusta tanto toda la parte de hábitos de vida, ¿no? Voy a integrarlo todo, voy a integrar las tres patas de la salud que yo llamo, que es, para mí son alimentación, ejercicio y autocuidado, ¿no? Que es esta parte de autoconocimiento, autocuidado, bienestar psicológico, como lo quieras llamar. Y voy a centrarme en esas personas que luego van a criar, ¿no? También a dar ejemplo a la descendencia, porque mi objetivo era ayudar al mayor número de personas. Y yo decía, bueno, pues entonces los niños, ¿no? Que son como las futuras generaciones, pero dije, oye, ¿y si me voy un paso más atrás? Y ya no solo los niños, sino los futuros papás y mamás de esos niños, ¿no? Porque así ya es como un 2 por 4, no sé, pero si se lo enseño a las mamás y a los papás, luego ellos se lo enseñan, se lo transmiten a su descendencia. Y bueno, eso unido a que a mí la maternidad también personalmente, ¿no? Es algo que me apetece, que me hace mucha ilusión y me gusta, pues fue lo que hizo que empezara todo esto, que naciera Carmen RT Salud con ese objetivo, ¿no? De acompañar a parejas o, bueno, mamás solteras, ¿no? También los puede haber, que quieran de alguna forma conectar con su salud física y mental, porque siempre hablo de las dos, me parece que no podemos olvidarnos de la parte mental. Y eso, en el periembarazo, ¿no? Que sería antes, durante o después. Sí, sí, genial. O sea, brutal la historia. Y creo que has tocado dos temas muy, muy interesantes, que es bueno, lo del típico dicho, ¿no? De mejor prevenir que curar. Y es cierto que vivimos en una sociedad en la que parece que preferimos curar a prevenir. O no nos damos cuenta, porque tampoco creo que nadie quiera enfermar para después curarse, simplemente es que no somos conscientes que realmente pues todo esto que estamos hablando de los hábitos que llevamos día a día nos llevan en un camino que quizás a largo plazo no es el que queremos. Y en este caso, hablando de las mamás y también los papás de niños pequeños o de futuros niños pequeños también, es muy cierto eso que has dicho de que muchas veces o muchas personas piensan que hay como que desconectar, ¿no? Como que se centran demasiado en lo que es el bebé o en el cuidado de su hijo y de su hija, que no está mal, o sea, no estoy diciendo aquí que no haya que hacerlo, pero sí es cierto que tampoco hay que olvidarse, ¿no? De uno mismo, de una misma, ya no solo
o sea, ya yendo un paso más allá, ya no solo desde el punto de vista de ti mismo o misma, de tu salud, ¿no? Sino de la de tus hijos o tus hijas, porque al final todo lo que haga, y vamos a hablar sobre ello, les va a afectar tanto directa como indirectamente, ¿no? Totalmente. Hay como, justo, ¿no? Como tú dices, una rama directa, digamos, que es que esta es la que más influye, ¿no? Antes, tanto en la pareja, ¿no? Tanto la persona que aporta el espermatozoide como la persona que aporta el óvulo, como durante, especialmente en la mujer, ¿no? Que es cuando la casita del bebé está en tu cuerpo, entonces evidentemente creo que ahí es muy obvio, ¿no? Que influye mogollón. Pero no solo ahí, que ahí es importante, ¿no? Ya, o sea, ahí estamos hablando de a niveles de ADN, ¿no? De genética y de conexión sanguínea. Pero es que nuestros hábitos se ha visto que tienen muchísimo, muchísimo poder a la hora de cuando ese futuro bebé nace y se encuentra en un entorno que puede ser favorable o desfavorable de cara a promover la salud, ¿no? Una persona un bebé que nazca en una familia en la que los papás, las mamás hacen ejercicio, se alimentan de forma saludable, se cuidan a sí mismos, ¿no? Porque yo digo que los bebés son esponjas. Si tú a tu hijo, a tu hija desde pequeño, él ve o ella, como tú, como su padre, su madre, 5 minutitos al día te los dedicas a ti mismo y él sabe, ¿no? Él lo respeta, pues es que eso lo va a hacer él también. O sea, eso al final yo creo que el ejemplo, ¿no? A la hora de la crianza es clave. O sea, esta frase de que lo que hacemos, ¿no? Cuenta mucho más que lo que decimos. Yo esto lo veo súper claro con los padres que fuman y les dicen a sus hijos que no fumen. Bueno, pues desde luego que como hijo puede ser un poquito contradictorio. Entonces, tenemos esa doble influencia, ¿no? Por un lado, a nivel de ADN, de genética y de sangre en ese primer momento de antes y durante el embarazo, pero es que luego viene otra parte súper importante que es el entorno en el que nace esa persona, porque al final me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, es que a mi hijo no le gustan las verduras, le gustan las galletas. Y yo digo, bueno, es que a tu hijo le gusta lo que tú le ofrezcas o le hayas ofrecido, ¿no? Totalmente. Y además, es lo que tú dices, los niños son esponjas y tampoco puedes pretender que tenga unos hábitos que a lo mejor tú no tienes o tú no le has enseñado. Porque al final yo creo que en edades muy tempranas, cuando el niño nace, el entorno en el que nace es lo que él ve normal, lo que él ve bueno. En ningún momento creo que en la cabeza de un niño pequeño de 1 o 2 años se le pueda pasar de que su padre o su madre está haciendo algo malo. Con lo cual, si te está viendo, por ejemplo, lo que has comentado, ¿no? El tema de fumar todos los días, para él se convierte en algo bueno, pues si mi padre, que es lo más grande, o mi madre, que es lo más grande para mí, lo está haciendo, tampoco será tan malo. Y ya por mucho que tú al final, después, pues lo típico, ¿no? Dejes de fumar, el niño ya ha crecido y tú le digas, oye, no vaya por aquí, ya tiene eso interiorizado de que tampoco es tan malo, aunque le repita por activa y por pasiva que no, ya eso lo ha interiorizado desde pequeño, entonces quizás no somos conscientes de hasta qué punto un bebé puede llegar a absorber todo lo que nosotros hacemos y puede llegar a afectarle, no durante su época, porque sí es cierto que hay muchas madres y muchos padres que son fumadores y que intentan en la medida de lo posible no fumar delante del niño o que nadie fume delante de la niña, pero sí es cierto que no somos conscientes de lo que le puede afectar a largo plazo, ¿no? Entonces, vamos a ir, por ir concretando un poquito, vamos a empezar a hablar de antes del embarazo, porque es muy curioso y yo creo que esto es algo desconocido todavía para muchas personas, que nuestros hábitos realmente, y has dicho antes algo muy importante, que es no solo la madre, sino también el padre, que muchas veces, incluso durante el embarazo, la madre se cuida, pues intenta eliminar malos hábitos como fumar, no puede comer ciertos alimentos, y el padre es como, viva la Pepa, ¿no? Y realmente no, porque realmente también afecta mucho a todo lo que vamos a hablar, pero cómo realmente puede afectar en eso que tú has hablado de la genética y demás, nuestros hábitos, incluso antes de haber concebido a nuestros hijos o hijas. Pues sí, esto llama mucho la atención, ¿no? Porque dices,
jope, si el bebé, ¿no? El feto no existe, ¿cómo le va a afectar? ¿No? Es un poco como, a ver, si es algo que todavía no existe, metafísico. No, pero efectivamente sí, porque a mí me gusta explicarlo así como con una comparación, ¿no? Y es que yo no sé mucho de la tierra, ¿no? Vivo en un pueblo, pero sí que sé, o estudié en su día en el cole, que los agricultores, antes de plantar sus semillas, ¿no? Antes de empezar con sus cultivos, se encargan de que la tierra tenga un buen estado, ¿no? O sea, como que la cuidan a la tierra antes de plantar las semillas. Me acuerdo de una técnica que se llamaba algo así como barbecho, que era como que la dejaban incluso unos meses reposar, ¿no? Para que luego la tierra fuese de buena calidad y esa semilla que plantaban creciese de la manera más adecuada. Y entonces yo lo veo un poco como esto, ¿no? Como decir, oye, es que si vamos a crear algo que al final va a salir de una persona, ¿no? Mujer que aporta el óvulo y de un hombre que aporta el espermatozoide, pues creo que sí que tiene sentido, desde luego para mí lo tiene, que ese óvulo y ese espermatozoide, la calidad, ¿no? Y ese material genético que lleven, pues va a depender que sea, digamos, de mejor o peor calidad de la salud que tengan esas personas. Entonces, es fundamental que en esta época de antes de la concepción, ¿no? Yo siempre digo, me gusta decir que la maternidad o la paternidad empiezan en el momento en el que esa idea pop, ¿no? Nace. O sea, que yo llevo en mi etapa de maternidad desde que tenía 3 años, a lo mejor. No. Desde que te lo planteas un poco en serio, ¿no? Vamos a decir. No hay que esperar a tener ya el bebé, ni mucho menos, para empezar con estas cosas que estamos comentando, ¿no? Yo soy muy anticipada, o sea, siempre estoy pensando a futuro, eso a veces me va mal, pero a veces es muy beneficioso porque te da mayor tiempo de reacción, ¿no? Es un poco lo que comentaba antes, podemos esperar a tener obesidad, diabetes y ahí actuar, o podemos empezar muchísimo antes y evitar, ¿no? O guiar el camino para que en la medida de lo posible eso no llegue. Siempre también es verdad que no tenemos todo bajo nuestro control, ¿no? Hay personas que queremos tener todo bajo nuestro control y eso pues a veces no es posible, pero lo que está en nuestras manos creo que merece la pena, desde luego, poner el 100%. Totalmente, la verdad es que sí. Y sí es cierto que aquí entra un poco lo que es el tema de la epigenética. O sea, no somos conscientes tampoco en muchas ocasiones de que todo lo que hagamos al final deja una marca, ¿no? En nosotros, y eso es lo que le vamos a transmitir a nuestra descendencia. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta eso, como tú dices, desde el momento, si no lo has tenido en cuenta antes, por lo menos desde el momento en que esa idea se arraiga, ir empezando a modificar cositas, ir empezando a intentar llevar un estilo de vida más saludable, porque además también puede afectar ya no solo a la salud sino a la posibilidad, ¿no? de tenerlo. O sea, ¿crees que los malos hábitos que solemos tener ahora mismo en la sociedad en la que vivimos es una de las razones por las que quizás muchas personas, a muchas mujeres e incluso a muchos hombres les cuesta quedarse embarazados? Claro, esto es el otro gran tema, ¿no? En la preconcepción, en el momento de antes del embarazo, y es que cada vez tenemos en países como España más problemas en cuanto a la fertilidad, ¿no? Nuestra capacidad reproductora. Creo que es hasta un 15% de las parejas, o sea que es un porcentaje pues elevado. Ujú. Y, y efectivamente, que para mí hay como dos motivos importantes, ¿no? Que influyen aquí. Uno es efectivamente nuestro estilo de vida, porque sabemos que esto no lo digo yo, ¿no? Esto lo dicen los estudios, y sabemos que la alimentación, la actividad física, ¿no? Esto influye en que la calidad de los óvulos y de los espermatozoides pues mejore o empeore en función de lo que hagamos o dejemos de hacer. Entonces, sí, efectivamente con los hábitos de vida
se puede mejorar la capacidad reproductiva. Siempre digo también, una persona que no tenga ovarios, ¿vale? Una mujer que no tenga ovarios, por mucho que haga todo bien, no se va a quedar embarazada, ¿no? Evidentemente, cuando hay un problema anatómico funcional que ya es que, oye, pues es que no hay alguna estructura que sea importante o pues ahí milagros no podemos hacer, ¿no? Con la alimentación y el ejercicio, eso es importante dejarlo claro por si hay alguien que nos escuche, pero incluso en los problemas que suelen causar infertilidad, como la endometriosis, el síndrome del ovario poliquístico, o sea, esto que además es que cada vez es más frecuente y sí que creo que está relacionado con los hábitos malos de vida, estas afecciones mejoran con buenos hábitos de vida, o sea, mejoran mucho y entonces eso puede hacer que consigamos ese ansiado a veces test positivo. Y luego además hay otro motivo que influye también mucho en que cada vez tengamos más problemas de fertilidad, que es la edad, ¿no? Esto es importante también tenerlo en cuenta y es que en España pues cada vez nos vamos más tarde de casa, terminamos más tarde de estudiar, algunos no terminamos nunca. Entonces, claro, todo esto influye en que al final la edad reproductiva, ¿no? La que somos papás o mamás sea más tardía. La media hora de edad en la que las mujeres, los hombres no lo sé que las mujeres están en torno a los 32 o 32 y pico. Entonces, claro, al final, si nos remontamos, ¿no? A unos años atrás, pues las mujeres, mi abuela, sin ir más lejos, o sea, tampoco hay que irse siglos, ¿no? Mi abuela tuvo su primera hija con 21 años. Entonces, claro, evidentemente esto influye y sobre todo en la mujer, porque nosotras, no sé si esto se sabe, ¿no? Pero las mujeres nacemos con una bolsa, vamos a decir, con un cupo de óvulos y se van gastando. O sea, yo cada vez que ovulo, gasto uno y gasto otro, ¿no? Es como si tuviera una bolsa de caramelos, bueno, de frutas mejor. y entonces cada mes que me viene la regla gasto una y cuando se acaban, se acabaron. Entonces, esto también es importante que lo sepamos porque, claro, hay personas que quieren ser mamás, papás con 40 y pico años o incluso más y a veces sí se puede, pero a veces puede ser mucho más complicado o podemos tardar mucho más por este motivo, ¿no? También, porque al final, pues oye, es que antes vivíamos 50, 60 años, que ahora estamos dando la vuelta al marcador. Totalmente. Yo creo que acabas de encender la alarma biológica de mucha gente ahora mismo con lo que acabas de contar, pero sí es cierto que cada vez esa diferencia existe, o sea, son casi 10 años o más de 10 años en muchas ocasiones de diferencia, y es cierto que yo no sé hasta qué punto vamos a llegar y quizás dentro de un par de generaciones nos vayamos de casa ya casi siendo abuelos, ¿no? Porque al final muchas veces pasa eso. Y sí es cierto que también hay otra cosa que afecta mucho, que lo has comentado, el tema de ese ansiado, ¿no? Ese ansiado positivo. Tampoco es tan bueno ansiarlo tanto porque el estrés sé que afecta muchísimo a la hora de concebir. Al final, como yo siempre digo, es un estado de alerta en el que entra tu cuerpo y en ese estado de alerta la reproducción como que es algo secundario, ¿no? Y muchas veces esa misma ansiedad por conseguirlo puede incluso afectarnos negativamente y que se forme esa paradoja de cuanto más lo quiero, más me cuesta, ¿no? Total, y lo has explicado fenomenal. Esto es súper importante, además yo lo he dicho un poco aposta, ¿no? Tú que se me ha visto en la cara también el ansiado. Esto es súper importante porque efectivamente, como tú has dicho, nuestro cuerpo al final es como una máquina y entonces cuando tenemos estrés, se enciende un pilotito, ¿no? Como el pilotito del coche. Se enciende un pilotito y con un pilotito encendido, la capacidad reproductora se anula. O sea, el cuerpo detecta, oye, es que estoy en alarma, hay una situación de peligro que el cuerpo ya no sabe si es tu estrés por el trabajo, tu estrés porque no consigues ese test positivo o si hay un león delante tuyo. El cuerpo todo lo interpreta igual. Y entonces, si él detecta una alarma, pues evidentemente lo último que va a querer tu cuerpo es que te quedes embarazada. Sí, podría haber un león delante o podrías no tener comida, ¿no? Porque él sí que detecta alarmas, pero luego no diferencia si la alarma es algo más psicológico, de que tú estás agobiado por lo que sea, o si es un peligro real, vamos a decir, ¿no? Un peligro físico.
como podría ser hace años, pues que de repente era una época de no tener alimento o de lo que fuera. Entonces, esto es súper importante porque muchas veces el principal problema es ese, ¿no? Está ahí la típica frase esta que es muy, muy criticada, de cuando te relajas te quedarás embarazada, ¿no? Esto se dice mucho. Es muy doloroso para las personas que llevan mucho tiempo buscando el embarazo, ¿no? A veces años, y dices, te dan ganas de mandar a la mierda, ¿no? A la persona que te lo dice, porque te joder. Pero bueno, tienes cierta parte de verdad en el sentido en el que yo, bueno, a ti Ángel no te habrá podido pasar porque creo que no tienes la regla, pero a mí me ha pasado así de veces, mogollón de veces, de que cuando estaba esperando que me viniera la regla, ¿no? Porque este mes, por lo que sea, estaba preocupada porque digo, uy, se me ha olvidado cuando me tomaba la píldora, que ahora ya no me la tomo, pero algún mes que a lo mejor se me había olvidado una pastilla o lo que fuera, o que tenía un retraso de un día y yo pues ya me preocupaba. Bueno, pues como estuviera un poquito preocupada, me tardaba la regla 4 o 5 días más en venir. O sea, que esto lo he vivido, ¿no? O sea, que estoy segura que esta preocupación influye, ¿no? De forma negativa, en este caso, de cara a la búsqueda de embarazo, porque lo que decíamos, al final el cuerpo detecta ese pilotito encendido y dice, pues no, esto ahora no me interesa, ¿no? Totalmente. Y muchas veces no es ya el hecho de buscarlo, sino que en tu día a día. O sea, tenemos que intentar gestionar bien ese estrés, bien sea laboral, bien sea personal, que todo el mundo tiene épocas mejores y épocas peores, pero sí es cierto que intentar mejorar con técnicas, por ejemplo, como meditar, que veo que tú lo realizas, sí que nos puede venir muy bien a la hora de, pues, en esa etapa de antes de búsqueda pues intentar encontrarlo, aunque sea, pues por lo menos ponernos las cosas más fáciles. Justo, y es justo por este motivo, ¿no? Por el que yo siempre hablo de esas tres patas. Alimentación, ejercicio, son estupendos, ¿no? Y es como, está clarísimo, pero no nos podemos olvidar de esa tercera que es el autocuidado, ¿no? La gestión de las emociones, del estrés, el descanso también. Entonces, yo siempre en todo lo que hago, ya sea directos, publicaciones o incluso el programa, ¿no? Que he creado ahora para ese antes del embarazo, también está dividido en esas tres partes. O sea, hay una parte de alimentación en la que se mejora la alimentación y es súper importante. Hay una parte de ejercicio en la que, oye, pues si no hacías ejercicio, para que te inicies en ello, ¿no? Pero es que no me puedo olvidar de esa tercera parte de autocuidado y de aprender también a cómo gestionar pues, determinadas emociones que en este momento de antes del embarazo pueden surgir o eso, técnicas de relajación, ¿no? Que desde luego yo las practico ya desde hace 3 años y desde luego que me cambiaron la vida porque yo ya te digo que era un culo inquieto, ¿no? De estas personas de piloto automático de rueda de hámster. O sea, y empezar a relajarme y luego a meditar, para mí fue salir de esa rueda, dejar incluso la jaula, ¿no? del hámster y ver la vida desde otro punto de vista y sobre todo sentirme muchísimo mejor, ¿no? con todo lo demás. O sea, que es que yo siempre, siempre, siempre lo incluyo porque para mí ha sido tan decisivo en mi vida que... porque yo, para que te hagas una idea, ya tenía muy trabajadas, ¿no? La parte de ejercicio y alimentación, me alimentaba muy bien, hacía mucho ejercicio, estaba estupendamente, pero sentía que algo no iba bien en mi vida y fue justo eso, ¿no? Entonces esa parte nunca la olvido porque para mí era decisiva y lo sigue siendo a día de hoy. Importantísima también. Y bueno, hemos hablado de todo lo que es el proceso de búsqueda, ¿no? De cómo afectan nuestros hábitos a ese proceso de búsqueda. Y sabemos que la edad también afecta a que el embarazo vaya mejor o vaya peor, que se pueda considerar un embarazo de riesgo. Has comentado que podría incluso haber problemas a la hora de intentarlo. Pero ¿podrían nuestros hábitos también afectar a ese riesgo, a esa calidad, por decirlo de alguna manera, de nuestro embarazo? Sí. Em, ¿Te refieres a de cara, o sea, a cómo nuestros hábitos influyen antes o ya una vez que nos hemos quedado embarazados? O Una sea, vez. cómo... Vale, vale. Pues sí, efectivamente, cuando, o sea, estos son estadísticas y, por ejemplo, se sabe que mujeres
que tengan sobrepeso u obesidad y se queden embarazadas con ese sobrepeso u obesidad, aumenta el riesgo, no me sé las cifras de memoria, ¿vale? Pero eran cifras muy altas, como por ejemplo, pues no sé si un 34% más de riesgo de desarrollo de preeclampsia y de alteraciones relacionadas con la tensión arterial durante el embarazo en general. También estaba alrededor del 30% de cara al riesgo de diabetes gestacional, que es una diabetes como la diabetes tipo 2, ¿no? Que a lo mejor suena más, pero que se llama gestacional precisamente por eso, porque se desarrolla durante el embarazo. También se relaciona con mayor riesgo de depresión postnatal, sobre todo, suele ser en el momento del posparto. Incluso también con otras patologías que se desarrollan durante el embarazo. O sea que ya esto sí que son cifras serias y además son cifras, o sea, que no es que se haya hecho en un estudio, sino que es que son muchísimos estudios y ya es la sociedad ACOG, que se llama, ¿no? Que es, no sé cómo son las siglas en inglés ahora mismo, pero bueno, la Sociedad Americana de Obstetras y Ginecólogos, que lo dice, o sea, que esto está muy claro. Y es muy importante. Ellos hablan eso de sobrepeso y obesidad, ¿no? Pero al final sabemos que esta enfermedad o patología o situación suele ir asociada con muchas otras, ¿no? Y sobre todo esto, con malos hábitos de vida. Sí, totalmente. Y hábitos antes de, porque la pregunta iba dirigida a lo que es el embarazo, pero cómo nos afectan nuestros hábitos antes de, porque entiendo que ya una vez que se da ese tipo de problemas a la hora de tu embarazo, pues quizás es un poco tarde para poder tomar acción, con lo cual todo lo que hagas antes, bien sea de perder peso, de estar en buen estado físico, en buena forma, de alimentarte y aportarte los nutrientes necesarios, de descansar, todo eso también va a afectar no solo a la posibilidad, como estábamos hablando antes, de quedarte o no quedarte, sino también a la calidad de ese proceso, de ese embarazo, porque todo lo que hagas antes al final va a derivar en cómo va a ir todo después, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, y yo siempre lo digo, ¿no? Si nos imaginamos como un umbral, ¿no? Una gráfica, si yo empiezo, o sea, si yo me quedo embarazada con un nivel de salud más alto, ¿no? O la persona que aporta el espermatozoide también, que hemos dicho que es importante, son las dos partes, a mayor nivel de salud, digamos que es como más fácil que luego todo vaya mejor. Y primero eso, que sea más fácil que se produzca, ¿no? La fecundación, porque vamos a tener un espermatozoide una calidad seminal, ¿no? Que se llama, porque ya no solo que el espermatozoide sea mejor, sino que va a ser más rápido, porque es que tienen que llegar, ¿no? Esta es la típica carrera de los espermatozoides, tienen que llegar, tienen que pasar a través del moco cervical. Tienen que aguantar, ¿no? También cuanto más tiempo aguanten vivos dentro de la mujer, más probabilidad hay de embarazo. Entonces, estos buenos hábitos de vida antes del embarazo, en el caso del hombre, por ejemplo, pues van a influir en esto, ¿no? En la calidad del semen y de los espermatozoides. O sea, primero eso, en que sean más rápidos, sean más y estén como más despiertitos. Y luego que el que fecunde ese óvulo, pues tenga un material genético, digamos, óptimo, ¿no? O mejor para ya luego ir desarrollándose y convirtiendo en un bebé, ¿no? En una persona. Y con el óvulo pues pasaría exactamente lo mismo. Sabemos también que la alimentación, el ejercicio, los buenos hábitos de vida en general, o sea, el tener una buena salud, influye de forma positiva en que el óvulo sea de mejor calidad y que igual, ¿no? Que el material genético que lleva dentro pues que esté, digamos, de alguna forma programado, ¿no? Porque esto es, además hay una teoría que se llama la teoría de los 1000 primeros días de vida, que es interesante por si alguien quiere investigar un poquito en Google, ahí, bueno, en Google cuidado, pero sí hay cosas muy interesantes y hablan precisamente de esto, ¿no? De cómo hay esa programación, o sea, que decimos, no podemos diseñar a nuestros bebés, ¿no? Como que todavía no nos hemos desarrollado tanto a nivel tecnológico para elegir el color de los ojos del bebé, el color de pelo. Vale, es cierto que eso no podemos hacerlo, pero ¿hasta qué punto
con nuestros hábitos de vida, si elijo fumar, elijo no fumar, elijo beber alcohol o no, elijo hacer ejercicio o no, elijo comer bien o comer mal, hasta qué punto eso es una forma de programar también a mi futuro bebé, ¿no? O sea, estoy programándolo con lo que yo hago o dejo de hacer. Entonces, sí que es cierto que no podemos ir ahí al detalle, ¿no? De color de ojos, de pelo, que mida unos 70 y que tenga más culo. No, no hemos llegado hasta ahí y no sé hasta qué punto sería ético, pero es que podemos hacer mucho. O sea, es que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad, ¿no? Que tenemos ahí. Sí, sí, para con nosotros y para con nuestra descendencia. Y, oye, muy interesante eso de programar, por decirlo de alguna manera, con tus propios hábitos, después la salud, ¿no? Y las características de tu hijo, aunque, como has dicho, no, ciertas características ya un poquito más allá. Y incluso, por ir cerrando con esta etapa del antes, también podrían afectar al posparto, ¿no? A la recuperación o incluso al parto, a esa calidad, a cómo va a ir, a los problemas que pueden surgir y demás, todo lo que hagas antes de quedarte embarazada. Claro, esto al final tiene mucha relación con lo que decíamos de empezar un embarazo, pues por ejemplo, con exceso de grasa, ¿no? Con obesidad, pues porque sabemos que por ejemplo, un embarazo, ¿no? Con obesidad, igual tiene más riesgo de que luego el parto tenga más complicaciones, o que sea un parto instrumentalizado por cesárea, ¿no? O sea, eso se relaciona, más que con la obesidad en sí mismo, es con la falta de ejercicio, ¿vale? Pero eso es igual ya durante el embarazo. Pero al final, o sea, aunque el hecho que se relacione con mayor tasa de cesárea y parto instrumentalizado sea el ejercicio durante el embarazo, para mí es lógico y obvio pensar que una persona que hace ejercicio antes del embarazo, luego durante el embarazo va a ser mucho más fácil que lo continúe, ¿no? Entonces, no es tanto que esté relacionado directamente lo que hago antes del embarazo con los resultados del parto o incluso el posparto, sino con el tener el hábito, ¿no? Que es que para mí la clave antes del embarazo es instaurar esos hábitos, porque los cambios de hábitos no los vamos a engañar, no son fáciles, o sea, yo no hoy hago todo de una forma y mañana lo hago toda de otra, ¿no? Es algo que es progresivo y que seguramente si una persona que se alimenta fatal intenta cambiar, ¿no? Esto ya depende un poco de cada persona, funcionamos de una forma, pero cambiar del día a la mañana, de la noche a la mañana, pues es difícil. Entonces yo siempre digo, esto es para toda la vida, ¿no? Es un proceso y, y por eso cuanto antes empecemos es mejor. Y sobre todo que como durante el embarazo está tan relacionado, que hacer ejercicio, ¿no? Se relaciona con todo lo que comentaba de los resultados del parto, de luego una recuperación mejor en el posparto. Eso lo sabemos que está relacionado con el durante, ¿no? Entonces, ¿el antes cómo influye? Pues el antes influye tan fácil y sencillo como que si yo durante el embarazo tengo que hacerlo, porque ahí sí que está 100% probado que hay esos beneficios, pues es que si lo hago antes va a ser mucho más fácil que lo haga durante, porque es que una persona que era sedentaria antes del embarazo, es verdad que una vez que estás embarazada te da como esa motivación extra de venga, ahora ya tengo un bebé dentro, pero también es verdad que a lo mejor si yo antes del embarazo no hacía nada de ejercicio, pues no tengo ese hábito de sacar esa horita al día o esa media horita o esos 15 minutos, porque no hace falta tampoco muchísimo para dedicárselo a eso, ¿no? Luego, por otra parte, pues no tengo esa capacidad física, que es que además durante el embarazo disminuye. O sea que al final son muchísimas cosas a tener en cuenta, un poco la conclusión es que cuanto antes empecemos, más fácil va a ser luego mantenerlo. Porque durante el embarazo hay muchísimos cambios en el cuerpo de la mujer que te van a poner trabas. O sea, durante el embarazo te van a salir un mogollón de excusas, ¿no? Las vas a tener todas. Vas a tener vómitos, vas a tener dolor de lumbar, de no sé de... Entonces, las excusas vas a tener miles, te van a sobrar. Entonces, como no tengas un buen hábito, un buen compromiso trabajado de antes, igual es más difícil. Es un poco a donde quiero llegar. Sí, sí, totalmente. Al final, sí es cierto que muchas personas
sobre todo muchas mujeres a la hora de quedarse embarazadas, pues quizás es como ese clic, ¿no? De, uy, ahora sí que sí, ya he llegado a ese punto en el que tengo que empezar a cuidarme, pero quizás no es tan productivo o no funciona tan bien como hacerlo un poquito antes. Y sí es cierto que hay muchos casos en los que intentamos ese cambio de hábitos a última hora y quizás no lo podemos mantener durante todo el embarazo, pues precisamente por todo lo que estabas comentando. E incluso, y esto conecta muy bien con la siguiente etapa, que digamos sería durante el embarazo, que sería un buen momento, si no lo he hecho antes, ¿no? Si yo soy una persona que soy sedentaria, que no como bien, que sería un buen momento para comenzar ese cambio de hábitos. Sí, yo siempre digo que nunca es tarde, ¿no? Que mejor el penúltimo día de tu vida, mejor que nunca, o sea, siempre será mejor tarde que nunca. Pero claro, al final esto es un poco dilema porque, por ejemplo, todos los beneficios, ¿no? Que decíamos que todo lo que te podías beneficiar de pues, tener un embarazo sin complicaciones, un parto, digámoslo, vaginal, ¿no? Que es un poco como lo óptimo, pues eso se va perdiendo, en el sentido de que si yo empiezo un embarazo, una situación de salud, pues sedentaria, alimentándome muy mal, fumando incluso, pues que también pues, a lo mejor con un hábito de alcohol, de beber alcohol los fines de semana, ¿no? Que parece que es como muy habitual. Eh, pues es que ahí me estoy dejando muchos beneficios por el camino. O sea, al final, esto tenemos como una baraja de cartas, ¿no? Como una partida. Yo tengo mis cartas y puedo jugar más o menos. O sea, al final, si utilizo todos mis comodines, pues el resultado final, ¿no? Que es eso, cómo vaya el embarazo y cómo termine yendo el parto y luego la salud futura del bebé, pues así saldrá. O sea, es una operación matemática, ¿no? De alguna forma. Cuantas más cosas sume, tengo una buena alimentación, hago ejercicio, descanso bien, no bebo, no fumo, no consumo otras drogas. No sé si que se me olvida, el autocuidado, ¿no? Lo que decíamos, la gestión del estrés. Jope, pues estoy utilizando todos mis recursos, o sea, estoy utilizando todos mis comodines, todos los chúpate cuatro si es el uno, ¿no? O sea, estoy utilizando mis mejores cartas. Sin embargo, si cuanto más me vaya dejando, porque, pues eso, pues sí, hago mucho ejercicio, pero bueno, la alimentación, bueno, pues miro para otro lado así, total, si, total en el embarazo voy a engordar, ¿no? Pues oye, ya un poco más, un poco menos, esto se dice mucho, pues oye, pues una carta, una buena carta que te estás dejando, ¿no? Entonces eso suma al final en que ganes o pierdas si lo comparamos un poco con la salud final del bebé y la probabilidad, porque esto sí que es verdad que son probabilidades, ¿no? De que se complique algo, de que surja alguna enfermedad asociada al embarazo o parto. Sí, sí, totalmente. Y además es algo lo que hemos hablado antes, ¿no? Es como que ha dicho, como al final voy a engordar en el embarazo, pues ¿para qué, no? Y es como lo que hemos dicho antes de, bueno, descuidarte un poco por todo este tema, que tampoco es lo más adecuado. Y quizás depende también de cada hábito, ¿no? Porque, ¿qué le dirías, por ejemplo, a una persona que es deportista, pero que a la hora de quedarse embarazada, pues como que le da un poco de miedo, ¿no? A ver si le hace daño al bebé. O incluso el caso contrario, personas que no han hecho deporte nunca y de repente quieren cambiar, o incluso personas que tienen este sobrepeso y quieren ponerse a dieta en cuantito que se enteran de que están embarazadas, ¿no? Este tema es súper interesante, ¿no? El ejercicio ya durante el embarazo. Y yo aquí pues estoy aprendiendo mogollón ahora que estoy haciendo justo mi trabajo fin de máster con Lidia Romero, que ella es especialista en esto y sabe mogollón, es referente nacional. Y ella dice una frase que para mí es como muy representativa, ¿no? Y es, todas tenemos que entrenar o estar activas, pero no todas de la misma forma. Y entonces pues contestando un poco a tu pregunta, por ejemplo, una persona que tenga obesidad, ¿no? Que se haya quedado embarazada con obesidad, ¿puede entrenar durante el embarazo? Sí, puede hacerlo,
Lo que pasa es que habrá que empezar de manera progresiva, porque seguramente pues antes era sedentaria, ¿no? Entonces a lo mejor hay que empezar, o sea, para una persona este perfil, pues a lo mejor puede empezar andando 15 minutos 3 veces a la semana y a partir de ahí iremos progresando poquito a poco hasta llegar al mínimo recomendable durante el embarazo, que esto sí que es importante, ¿no? Para quien nos escuche, que tenga como una referencia mínima, y esto igual lo dicen las asociaciones así más importantes como la COG, ACSM, ¿no? De deporte, que es lo que recomiendan para las mujeres embarazadas, que son 150 minutos a la semana de actividad de intensidad moderada. ¿Vale? Entonces, esta es como una referencia. Yo con las mujeres embarazadas que entreno, pues es el mínimo, ¿no? O sea, una persona que antes no hacía nada, una persona que fuera sedentaria, pues tendremos que ir progresando semana a semana hasta llegar a ese objetivo, ¿no? De 150 minutos a la semana como mínimo. Y luego ya a partir de ahí, todo lo que vayamos sumando, pues será beneficioso sin pasarnos, porque ahora me voy al otro caso, que es una mujer que sea runner, crossfitera o que haga deporte de forma muy intensa, ¿no? A niveles, pues hombre, no de élite, porque ya de élite sería otro caso, pero sí que sea muy deportista, muy activa. Y aquí también habrá que adaptarlo, porque durante el embarazo una persona, un perfil así, por ejemplo, podrá empezar a entrenar desde el momento uno. O sea, de hecho, seguramente es que no dejará de entrenar, porque yo lo pienso un poco en mí, ¿no? Que podría ser ese perfil. Y es que yo entreno pues prácticamente a diario, pues sin enterarme de que estoy embarazada, pues seguramente estaré entrenando, ¿no? Porque es mi día a día. Entonces, cuando ya vea el test, pues diré, ah, bueno, pues entonces ahora ya ajustaré la intensidad simplemente y pues a partir de ahí a lo mejor es que los entrenos son muy parecidos el primer trimestre y luego ya pues sí, según va aumentando el volumen uterino, ¿no? Pues ahí habrá que ir adaptando más y sobre todo en este perfil lo más importante será saber bien cuáles son los ejercicios contraindicados, ¿no? Pues todos los que aumenten la presión intraabdominal por el tema del suelo pélvico. Bueno, ahí ya es verdad que también hay que individualizar porque hay mujeres runners que incluso correr, que puede estar contraindicado porque es de impacto, pero bueno, a lo mejor una mujer que es que lleva corriendo 10 años, pues ella sí que puede seguir corriendo durante el embarazo, ¿no? Adaptándolo. Entonces ahí ya hay que entrar a individualizar, pero la respuesta así general es que sí, todas entrenamos, pero no todas de la misma forma. Totalmente. Y además, has dicho que se recomienda 150 minutos de intensidad moderada y por acotar para aquellas personas que nos estén escuchando, la intensidad moderada es diferente en cada persona. O sea, puede ser que para ti algo que sea una intensidad moderada, para otra persona sea muy intenso y para otra persona, por ejemplo, el caso ese de esta mujer runner que estabas comentando, pues sea una intensidad realmente a lo mejor un poco baja. Entonces, sí es cierto que ahí ya tendríamos que entrar un poquito en individualizar, en ver el caso concreto de cada persona y en hacer lo mejor posible para ella y para el bebé en este caso. Y bueno, ¿qué me comentas de si tienes un embarazo de riesgo? O sea, si durante el embarazo existe algún tipo de riesgo que pueda afectar al bebé. Vale, aquí es interesante, muy interesante la pregunta y además está súper estructurado en el sentido de que igual estas organizaciones, ¿no? A nivel mundial han recogido una tabla de contraindicaciones relativas y una tabla de contraindicaciones absolutas, que son situaciones que pueden darse durante el embarazo que van a conllevar que pues, el ejercicio podría estar restringido. Entonces, respecto a las contraindicaciones relativas, son una lista de contraindicaciones. Por ejemplo, si no me equivoco, una de las relativas es pues enfermedad cardiovascular, respiratoria, leve, ¿no? Que pueda ser, no sé, a lo mejor una persona que, bueno, pues alguna enfermedad cardiovascular, pero que esté más o menos controlada, que sea leve. Eso es ese perfil de persona entraría dentro de, oye, pues hay una contraindicación relativa, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos que hay una contraindicación relativa? Que ya os digo que hay una lista
que las tengo yo a mano. Las puedo leer, pero es que me parece un poco ahí ponerme a enumerarlas una a una, o sea que cualquier persona que no sepa cuáles son simplemente puede contactar conmigo y yo de hecho las tengo en mi perfil de Instagram, ¿no? O sea que están ahí fácilmente para verlas. Y entonces, en estos casos, lo que nos dicen las guías oficiales es, vale, tengo una contraindicación relativa, ¿qué hacemos? Pues aquí habrá que valorar ginecólogo o ginecóloga con entrenador, entrenadora, ¿vale? Y un poco individualizar, informar a la mujer, en este caso, a la pareja también, del riesgo, ¿no? De los riesgos y individualizar mucho, porque en contraindicaciones relativas no es tanto como, oye, no podemos entrenar directamente, ¿no? Que sería ya más la absoluta. Quizás hay que adaptar un poquito más la intensidad o quizás a veces puede ser prácticamente igual a si fuera normal, ¿no? Aquí hay que valorar, es un poco lo que nos dicen las guías. Entonces ahí pues individualizamos. En el caso de contraindicaciones absolutas, que por ejemplo pues son ruptura de membranas, ¿no? O sea, son cositas ya un poquito más, pues, más graves, ¿no? Podríamos decir. En estos casos, lo que nos dicen las guías es que no se puede entrenar como tal, o sea, se puede hacer actividades de la vida diaria, ¿no? Vamos a decir, no hace falta, porque es que esto lo digo porque yo me he encontrado muchas mujeres que me sorprende que me dicen que sus médicos ginecólogos les han mandado reposo absoluto de estar en cama boca arriba horas y horas y días y días. Y esto es importante que sepamos que es que, vamos, yo lo he oído en boca de una ginecóloga decir esto que voy a decir, y es que dijo que el reposo absoluto en cama se recomienda en una situación y durante 24 horas. O sea que realmente el reposo absoluto en cama durante el embarazo es como algo súper, súper puntual, ¿no? Y sin embargo, me llama mucho la atención mujeres que me comentan en mis redes sociales, ¿no? En TikTok, en los vídeos, pues a mí me han dado reposo absoluto, llevo 3 meses tumbada en la cama. Y digo, madre mía, pero qué horror, ¿no? Porque es que ya no es solo a nivel físico, sino a nivel psicológico, me parece un castigo, vamos. Entonces, esto realmente que no, o sea, no está justificado, según dicen las guías, a día de hoy. No está justificado en prácticamente ningún caso, porque incluso con contraindicaciones absolutas, lo que decimos es, vale, no vamos a entrenar, pero puedes, pues eso, o sea, subir y bajar las escaleras de tu casa si es que vives en un sitio con escaleras o incluso hacer a veces algún ejercicio de movilidad, ¿no? Porque sobre todo cuando va aumentando el embarazo, o sea, cuando va aumentando la tripa, pues es que muchas molestias a nivel de la espalda, de la zona alta, entonces pues oye, ejercicios un poquito de estiramientos, o sea, quiero decir que aquí romper un poco miedos, ¿no? Que tenemos a veces, que es normal, y mitos oye, la embarazada es frágil, déjala en la cama y que no se mueva mucho, ¿no? Porque más bien todo lo contrario. Sabemos que el movimiento es salud y durante el embarazo pues también. Sí, sí, totalmente. Además, es muy, muy bien enfocado porque tenemos que diferenciar lo que es el movimiento del entrenamiento. Y sí es cierto que nos encontramos muchos, muchos casos y quizás la visión a cualquier persona le dicen, uy, embarazo de riesgo y es esa imagen, ¿no? Que tú has descrito de tumbada en la cama, no te muevas, no respires, no pestañees, por favor, no vaya a ser que pase algo. Y sí es cierto que si utilizamos un poco el sentido común, la lógica al final, el ser humano, si fuera tan frágil, no hubiésemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Y no creo que ninguna mujer en su estado natural, que no es el que estamos ahora mismo precisamente, pudiera tener tal cantidad de reposo, ni como tú dices, que sea sano ya no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico, porque tiene que ser una barbaridad. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, por ir concretando, ¿cómo afectan, o sea, pueden afectar todo lo que yo haga durante el embarazo a mi bebé? Y ya no solo hablo durante el embarazo, sino cuando el bebé vaya creciendo. O sea, ¿de qué manera puede afectar todo lo que yo haga durante el embarazo? Bien sea, pues, la forma de alimentarme, el fumar, todo esto que hemos hablado antes, ¿no? De antes del embarazo. Durante el embarazo supongo que se acrecentará el efecto que tiene en el bebé, ya no solo cuando nazca, sino cuando crezca, incluso en edad adulta, ¿no? Justo. Eh, justo durante el embarazo, la madre, ¿no? En este caso, aunque, ojo, porque, por ejemplo, un padre fumador
pues al final la madre si convive con él, eso puede influir al bebé, ¿vale? Esto sí, pero es verdad que una vez que ya el feto, digamos que ya se ha formado, ¿no? El padre ya ha puesto el espermatozoide, entonces en ese sentido a lo mejor ya el padre no influye tanto de manera directa, porque de la manera indirecta de luego el entorno influye muchísimo, ¿vale? Pero entonces en el momento del embarazo sí que ya la madre está conectada a través de la sangre, a través de la placenta, ¿no? A ese feto y luego bebé. Y entonces todo va a influir de manera mucho más directa. Desde la alimentación, porque al final el feto se está nutriendo de lo que tú ingieras en tu cuerpo, ¿no? Como a nivel del ejercicio también, desde luego, porque pensar que las hormonas que producimos, ¿no? Ya sean pues las endorfinas, las hormonas del estrés, lo que sea, esas hormonas, si están en mi sangre, van a llegar al bebé, ¿no? Porque es que el punto es ese, ¿no? Que es que estamos conectados ya a través de sangre, o sea, una conexión ya brutal. Entonces, todo lo que esté en mi sangre puede pasar al bebé y por eso durante el embarazo es también muy importante pues algunas precauciones de seguridad alimentaria, como la típica está del jamón serrano, ¿no? Que es súper típica por el toxoplasma. ¿Y qué ocurre? Pues que realmente hay parásitos, microorganismos que a la madre, a nosotras no nos hacen nada, pero es que el kit de la cuestión es que si están en mi sangre pueden pasar al bebé y al bebé, pues que es él sí, ¿no? Él sí que tendría como esa cartita, esa cajita de frágil, ¿no? Sí que le podría afectar. Entonces, en el embarazo es como la máxima expresión, ¿no? de la conexión directa y total. Y, y luego, iba a contestarte otra pregunta y ahora se me ha ido. Era durante... ¿cómo influye después? Eso era, sí. Ya he vuelto. Es que hace poco, ¿no? Como ahora estoy con el TFE, me estoy leyendo muchos estudios, leía un estudio que era súper chulo, porque además es que se veían unas imágenes súper claras, en las que veías cómo empezaba en preconcepción, ¿no? En cómo hemos empezado nosotros, en el antes. Cómo eso influía en la salud del óvulo de espermatozoide, ¿no? Todo eso. Luego, durante el embarazo, cómo a través de la placenta, que es el órgano que conecta mamá y bebé, también todo va a influir, ¿no? Pero iba un pasito más allá y decía, pero es que ojo, porque durante el embarazo al final se está formando, ¿no? Ese embrión, feto, bebé. Entonces, es otra vez un poco lo que decíamos antes de programar, ¿no? Por ejemplo, la adiposidad que tiene el feto, ¿vale? Que luego es bebé, se programa, digamos, de alguna forma durante el embarazo. Entonces, esto puede hacer que si yo tengo malos hábitos durante el embarazo, antes del embarazo, durante el embarazo, y es como lo que le estoy transmitiendo, ¿no? A mi feto, al bebé, esta persona, niño primero, pero es que estamos aumentando el riesgo de que ese niño sea obeso, incluso de que ese niño, si no en la infancia, una vez crezca de adulto, también tenga más riesgo de desarrollar obesidad. O sea, que es que estamos programando años vista, ¿no? Que es muy interesante esto, a mí me encanta porque es alucinante, ¿no? Es como mágico para mí la conexión y la influencia que tenemos realmente en nuestra descendencia, porque estamos diciendo que lo que yo haga a día de hoy, si estoy embarazada, puede influir en que mi hijo, 20 años, 30 años más tarde, desarrolle obesidad. Evidentemente que esto va a influir muchísimas más cosas, pero que llega hasta ese punto, ¿no? de influencia. Sí, sí, muy interesante porque además es cierto que influye en muchísimas cosas, pero es como la baraja de cartas que tú mencionaste antes. Al final es algo que va a afectar de manera mayor o menor en función del resto de cartas, pero sí que va a estar ahí. Al final la genética que va a tener tu bebé y que va a tener tu hijo, tu hija de adulto, es la que tú le has transmitido, ¿no? Y estaba pensando comentar, porque has mencionado lo del padre que fuma y demás, y comentar un pequeño apunte como bombero, lo voy a profesionalizar así. Pero sí es cierto que mira lo curioso, porque como he dicho antes, muchos padres y muchas madres pues intentan quizás no fumar delante del niño ya una vez nacido, ¿no? O incluso los padres, como tú has comentado, el no fumar delante de la madre embarazada, porque también puede afectar. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos un protocolo que a mí, por ejemplo, después de venir de un fuego o de una práctica de un fuego, que también las tenemos,
no, o sea, nosotros tenemos terminantemente prohibido introducir el bunker gear, que se llama, que es como el traje de bombero, dentro del habitáculo donde vivimos. O sea, nosotros tenemos una estación y dentro de lo que es la zona casa, lo que es el salón, los dormitorios y demás, tenemos terminantemente prohibido introducir esos trajes, precisamente porque al final, aunque ya obviamente pues no haya fuego, no haya humo, no haya nada, sí que se quedan partículas tóxicas dentro de la ropa bueno, el típico olor a humo, ¿no? Que sale uno cuando va a una barbacoa y se lleva la ropa apestando a humo un montón de tiempo. Pues si al final lo pensamos en el tabaco, una persona fumadora huele a tabaco muchísimo y huele a tabaco todo el día, huele a tabaco toda la casa. Y no quiero decir que el olor a tabaco en sí sea de estas características, pero sí es cierto que a la hora de, por ejemplo, fumarte un cigarro en la terraza, que es lo típico, sí se te quedan en las manos, en la boca, en la ropa, partículas tóxicas que el niño o la madre embarazada puede llegar a respirar, con lo cual que lo tengan en cuenta todas aquellas personas que nos estén escuchando también, porque ya no es solo el que respire el humo directamente, sino que parece que cuando ya no vemos ese humo como que desaparece, ya no existe y sí que existe, todavía está ahí y todavía puede llegar a afectarnos a la salud nuestra, de la madre y del bebé. Así que ahí lo dejo como apunte, como aportación para que la gente lo recoja y lo sepa. Y bueno, ya por ir cerrando, vamos a hablar muy brevemente sobre el posparto, porque sí es cierto que hemos comentado durante todo el episodio que los hábitos antes del embarazo y durante el embarazo pueden afectar a cómo va ese parto, ¿no? Y entiendo que también, obviamente, a la velocidad y a la calidad de la recuperación, ¿no? Total, sí. De hecho, uno de los beneficios de hacer ejercicio durante el embarazo es precisamente ese, que la recuperación postparto luego es más rápida, ¿no? Bueno, que esto pues suele ser mejor, ¿no? Cuanto antes nos recuperemos, pues mejor. Entonces, ese es un poco también otro de los beneficios añadidos, aparte de todos los que he comentado, de evitar enfermedades, ¿no? Durante el embarazo y los resultados de parto, ¿no? De disminuir la tasa de cesáreas, de parto instrumentalizado, pues otro extra es una mejor recuperación postparto. Entonces, a mí me encanta también esta otra frase que es que la mejor recuperación postparto es un embarazo activo. Creo Ya que con está. eso. Con eso ya lo has dicho todo, la verdad es que sí, es una frase muy, muy buena. Y bueno, ¿qué le dirías a esas personas que, por ejemplo, intentan, ¿no? hacerlo todo bien, quizás llegan un poco tarde a mejorar esos hábitos? Ya estoy dentro de ese periodo durante del embarazo y empiezo a hacer algunos cambios, pero automáticamente, una vez que nace el niño o niña, vuelvo a mis malos hábitos. Claro, el periodo del posparto es un periodo como muy crítico, ¿no? Porque es que, vamos, yo no soy madre todavía, pero con todas las madres que he hablado es que dicen que es una pasada porque es que no tienes tiempo para nada, ¿no? Sobre todo si eres primeriza, creo que es especialmente caótico porque al final, em, claro, es que siempre hablamos, ¿no? Del embarazo, que son 9 meses en los que el feto está dentro de ti, pero yo leí un libro que me encantó, se llamaba El encuentro con tu propia sombra de Laura Goodman y me encantó porque hablaba también como de un segundo embarazo, que son esos 9 meses posparto, ¿no? Los 9 primeros meses posparto, en el que las madres, ¿no? Sobre todo a nivel psicológico y a nivel biológico, yo creo hasta cierto punto, porque a nivel hormonal, eh, siguen como con una conexión muy profunda con el bebé, ¿no? Y al final tenemos que pensar que ese feto que ha estado dentro de nosotros 9 meses, pues digamos que lo que tiene asociado, ¿no? Es que donde está seguro es pues cuando oye ese latido, ¿no? Materno. Entonces, como que luego está también el tema de la lactancia materna, que se recomienda que sea exclusiva durante al menos los 6 primeros meses de vida. Entonces, todas estas cositas hacen que al final siempre decimos, ¿no? Que el ser humano es como el único ser vivo que es como súper dependiente de sus progenitores al nacer, que si nos dejaran por ahí abandonados moriríamos seguro, ¿no? No como un perro o como una vaca.
Entonces, esto hace que durante el posparto sea todavía más complicado el me alimento bien, sigo activo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, mira, por si nos oye también algún familiar oye, o pareja o lo que sea, que el mejor regalo, ¿no? Yo siempre se lo digo a mi familia, digo, a mí ni se os ocurra llevarme flores cuando yo sea madre ni nada, a mí me lleváis tuppers de comida saludable, me lleváis, ¿no? Porque para mí yo creo que la mejor ayuda o eso, o un día vas a casa de tu hija, de tu amiga, de lo que sea, y le dices, mira, vete media hora tú sola a hacer yoga, a meditar, a lo que te salga de las narices, a dar un paseo, que yo me quedo con el bebé, ¿no? O sea, yo creo que en el posparto esa es un poco la clave, ¿no? El apoyarnos en nuestra tribu, en nuestro entorno, porque esta también es una reflexión de ese libro que he comentado, y es que ahora criamos los bebés entre dos, ¿no? Básicamente. Y a veces ni eso, ¿no? A veces si es una madre soltera, pues ella sola. Pero es que antiguamente, ¿no? Nuestros antepasados eran tribus, o sea, vivían en tribus y era como que, pues, entre todos criaban el niño. Entonces, fijaos qué apoyo, ¿no? Qué red de apoyo tan grande tenían las madres en ese sentido. Entonces, yo creo que es muy importante en el posparto, de alguna forma, pues también buscar esa red de apoyo, ya sean abuelos, hermanos o amigos, ¿no? Lo que sea, porque es un poquito más difícil todavía con toda esa nueva situación, ¿no? El no dormir, que es que creo que, vamos, que la lactancia materna suele ser cada 2, 3 horas, o sea, que es que ese momento de la vida es súper chulo, ¿no? Debe ser súper chulo porque es mágico cuando ya tienes a tu bebé fuera, ¿no? Pero todo esto de los hábitos, de ser súper riguroso, ¿no? Con entreno todos los días, tal, yo creo que hay que fluir un poquito más, soltar un poquito la soga y hacer lo que podamos, como podamos. Incluso hay mamás, ¿no? Yo tengo muchas amigas entrenadoras también posparto, que lo que proponen es, oye, pues es que estás con tu bebé jugando y estás haciendo sentadillas al mismo tiempo, o sea, cosas ya como muy práctico, ¿no? O sea, es que no te compliques la vida, es que no intentes ni siquiera sacar media hora para entrenar, es que intenta, pues eso, si no, dar paseitos con el bebé, o sea, estar activa y eso, pues jugar con el bebé mientras tú te mueves, o sea, al final un poco ir a lo práctico y no desde el látigo, ¿no? De culparnos de, ay, no estoy haciendo ejercicio y encima tengo la cicatriz y la diástasis, ¿no? Bueno, un mogollón de cosas del posparto, sino ir un poco desde el amor a disfrutar de esa época que es preciosa y pasa súper rápido, ¿no? Mi madre siempre lo dice, que esa época es como, wow, en cuanto te quieres dar cuenta ya no tienes bebé, entonces disfrutar de ella y desde eso, desde el amor, desde el soltar un poquito y hacer lo que podamos. Y luego yo creo que también es importante pues apoyarnos en profesionales, ¿no? Que estamos en este mundito para eso, para facilitar un poco a la gente, porque claro, si no hemos tenido ni antes del embarazo ni durante el embarazo y llego al posparto y es que no tengo nada de hábito instaurado, pues va a ser mucho más difícil. Se puede hacer y se debe hacer. O sea, una persona que haya sido sedentaria antes, que ha sido sedentaria durante. Si ahora es tu momento, hazlo. O sea, que nunca es tarde y que siempre va a ser mejor que nada, ¿no? Pero es cierto que quizás es un poquito más complicado porque es que el tiempo en el posparto, creo, ¿no? Yo no lo he vivido, pero por lo que he oído, juega un poco en nuestra contra. Sí, sí, Entonces, totalmente. Yo creo que el apoyo es clave, o sea, lo has dicho muy bien, el apoyo yo creo que es fundamental. Y también lo que estábamos comentando, ¿no? Cuanto antes generes esos buenos hábitos, pues más fácil también se te va a hacer después. Así que bueno, que ya lo sabéis, todos los que estáis escuchando este episodio, a ponerse en manos a la obra desde ya, que de hecho has comentado antes que tú tienes precisamente un programa para cambiar estos hábitos antes, ¿no? Del embarazo. eso es, porque yo al final, o sea, si soy coherente, ¿no? Con mi discurso y con todo lo que pienso, es que creo que el mejor momento de verdad es antes. Entonces digo, ¿cómo no voy a tener un programa para cambiarlos antes, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que luego la demanda, ¿no? Lo que las personas que no me llegan a mí, pues son ya embarazadas, porque parece que hasta que no estoy ya embarazada, como que, bueno, es algo que está ahí, ¿no? Pero si la lista de prioridades es eterna, pues está por ahí, el número 155, prioridad número 155. Entonces, yo dije, no, pues yo tengo que crear un programa porque alguna persona habrá
que sea tan concienciada así como yo, tan de anticiparse, ¿no? Y alguna persona habrá que esté interesada. Entonces, yo animo, de verdad, y vamos, yo lo haría, ¿no? O sea, creo que el mejor consejo es el que te das a ti mismo o a las personas que amas. Entonces, yo a todas las personas, a mis seres queridos y a todas las personas animo a que cuanto antes mejor, porque es que es lo que decíamos, que es que ya lo llevamos hecho, ¿no? Es como que ya estoy acostumbrado y va a ser todo luego mucho más fácil y voy a tener menos riesgo de complicación, o sea que es que en este sentido yo lo tengo claro y por eso creé este programa que se llama Puesta a Punto para el embarazo, en el que precisamente eso pues se abordo las tres patas de la salud, ¿no? Alimentación, ejercicio y autocuidado, para empezar, pero eso va dirigido a personas, parejas, personas que estén en esa búsqueda de embarazo o incluso que, oye, que nosotros estamos todavía manteniendo relaciones con métodos anticonceptivos, pero quizás de aquí a un año, pues sí que ya estamos pensando en que a lo mejor dejamos los métodos anticonceptivos, ¿no? Porque nos gustaría ser mamás o papás. Pues es que ese es el momento ideal, porque sé que ese es el momento en el que a lo mejor los dos estáis trabajando y luego tenéis más tiempo libre, ¿no? O sea, es que ese es el momento, de verdad, que si nos estás escuchando y estás en este momento, no te esperes a ese momento del posparto con bebé llorando, sin dormir y con ya todo eso, porque es el momento idóneo. Desde luego, es mi opinión sincera, o sea, la doy así con la mano en el corazón, porque yo, desde luego, que para mí misma y para las personas que más me importan en el mundo, lo recomiendo así porque después de haber estudiado todo esto es que es lo mejor. O sea, prevenir antes que curar, ¿no? Al final empezamos o terminamos igual que empezamos, ¿no? Prevenir mejor que curar. Y bueno, Carmen, la verdad, no sé si quieres comentar algo más. Nada más, Ángel, que ha sido un placer, la verdad, hablar contigo, me encanta. Y que espero que las personas que nos escuchen, pues que también les aporte, ¿no? Y que cualquier duda que tengan, por supuesto, que pueden contactar conmigo, que yo estoy encantada de aportar en este mundillo, la verdad es que es algo que me encanta. Y, y darte las gracias porque ha sido un placer enorme. Pues sí, como decía, yo creo que ha sido un episodio muy interesante. Seguro que van a aprender muchísimo. Dejaremos los enlaces para que la gente pueda encontrarte, tanto de tu cuenta de Instagram, de tu programa de preparación al embarazo y todo. Lo dejaremos en la descripción del episodio para todas aquellas personas que quieran, pues, echarle un vistacillo y informarse un poquito más. Y nada, pues ha sido de verdad un placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy con Carmen. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que si has llegado hasta aquí estoy seguro de que sí, y también sobre todo que hayas aprendido mucho y que te haya quedado muy claro que los hábitos saludables hay que tenerlos no solo durante el embarazo, sino también antes y después, porque pueden afectar de la misma forma o incluso más a la salud de tu bebé. Y si te ha gustado el podcast de la Resistencia y te ha gustado este episodio, te recuerdo que puedes escuchar cada una de las entrevistas, no solo en formato audio, en cualquier plataforma de la que lo escuches, bien sea Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otro, sino también en su formato de vídeo podcast en mi canal de YouTube, al que puedes suscribirte desde ya de forma totalmente gratuita. Y si quieres además mostrar tu apoyo y tu opinión de este podcast, te recuerdo que puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes dejarnos tu like en el Instagram del podcast de la Resistencia. Puedes escribir un comentario con tu opinión y tu feedback en cualquiera de las plataformas en las que estés escuchando este podcast, bien sea YouTube o cualquiera de las otras en formato de audio. Y también puedes compartir una captura de pantalla que puedes realizar ya en tu cuenta de Instagram, en tus historias, siempre por favor mencionando a la Resistencia Fitness-oficial o al Instagram de el podcast de la Resistencia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos o nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.